¿Actualizaste tu teléfono Samsung a la nueva versión de One UI y no te gustan los nuevos emojis? ¿O simplemente quieres tener acceso a los emojis de Apple directamente en tu teléfono Android? En este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer, así que comencemos. Lo primero que tienes que hacer para poder tener acceso a poder cambiar los emojis predeterminados de tu teléfono es ir aquí al Play Store y descargar la aplicación Z Phone 3. Aquí en la descripción de este video te estaré dejando un enlace para que puedas descargarla fácilmente. Una vez tengas descargada esta aplicación, vamos entonces aquí a la parte inferior donde dice Emoji Fonts, y aquí entonces estaré seleccionando cuál de estos paquetes quisieras tener en tu teléfono. Puedes, por ejemplo, seleccionar el nuevo sistema de los emojis de Samsung, la versión 6, o volver quizás a la versión anterior de One UI 5, o incluso también tener acceso a los emojis de Apple directamente en tu teléfono Samsung. Muchas personas se han quejado de que quieren regresar al pasado sistema de One UI 5.0, pero en fin, este modelo de cómo instalé esta opción es igual para las otras opciones, así que sigue estos pasos para que puedas tener acceso a esos otros emojis. Vamos aquí a esta sección y aquí habrá un botón donde dice descargar, le damos descargar y le damos ahora al botón de aplicar. Aquí el teléfono te estará preguntando cuál es la versión de tu teléfono, pero es mejor seleccionar la opción de auto para que él mismo lo detecte, y aquí el teléfono ya sabe que tiene que utilizar la tipografía de Samsung y que estaremos utilizando el nombre de WhatsApp 21. Puedes cambiarlo si tú quieres. Vamos a decirle que cree este nuevo sistema, va a tardarse un poco, es posible que te muestre un anuncio. Vamos a seguir el proceso ahora. Una vez termine ese anuncio y el proceso de crear esta nueva tipografía, aquí el teléfono te preguntará de que tienes que ahora instalar la tipografía de Samsung. Te enviará una alerta de que tienes que instalar un sistema para poder instalar esta aplicación. Una vez hagas eso, ahora finalmente te dirá que si quieres instalar la tipografía de Samsung, ahí la estará instalando. Le damos terminar y ahora vamos a cambiar el estilo de Samsung a este nuevo de Samsung Sans para que podamos tener este nuevo sistema. Le damos aquí a Samsung Sans y ahora el teléfono nos recuerda de que tenemos que estar con nuestra cuenta de Samsung iniciada para poder hacer todo este proceso. El teléfono ahora nos dice de que tenemos que ir a la aplicación de configuración y hacerle una copia de seguridad para asegurarnos de que todo está funcionando sin ningún problema. Le damos aquí a Backup para poder ir a esa parte. Le damos aquí a la parte de configuración de que queremos hacer una copia de seguridad. Le damos aquí a Backup Now de que entonces se va a hacer esa copia de seguridad de la aplicación de configuración. Una vez termine ese proceso de copia de seguridad, vamos aquí al botón de desinstalar esa tipografía que instalamos anteriormente para poder seguir este proceso, y ahora finalmente vamos a instalar la tipografía que creamos hace un segundo con estos nuevos emojis. Le damos aquí a instalar y el teléfono estará instalando esta nueva versión de la tipografía para que entonces podamos tener acceso a estos nuevos emojis. Es posible que dependiendo de tu versión de Android te tire una alerta de que esta aplicación ya no es muy segura, pero aquí estamos instalando simplemente una tipografía, así que no hay nada por el estilo. Le damos que queremos instalar como quiera para poder terminar este proceso. El último paso sería ir aquí a la parte de restaurar la configuración de esa aplicación de configuración. Le damos ahora a restaurar. El teléfono nos estará llevando a esta parte, nos mostrará aquí las opciones de los teléfonos que tengas. Yo tengo el Galaxy S24 Ultra. Vamos aquí a quitar todas las opciones porque solamente vamos a restaurar en la configuración de la aplicación de configuración. Le damos ahora a restaurar. Esto tomará unos segundos y ya estaremos listos con este proceso de configuración de esta tipografía. Una vez termine este proceso, vamos ahora a la sección de emojis de tu teclado. Como puedes ver, aquí yo tengo los emojis de la nueva versión de Samsung, la versión 6, pero ahora cuando escriba cualquier emoji vamos a seleccionar este de corazoncitos. Como puedes ver, estaré viendo directamente cuando escriba el modelo anterior que tenía, o por ejemplo si instalaste el de Apple, pues estarás viendo esa opción aquí cuando estés escribiendo. Para que cambie cómo se ven los emojis en el teclado, vas a tener que reiniciar tu teléfono para que entonces todo cambie en tu equipo y puedas ver los emojis que instalaste en tu teléfono directamente en el teclado. Como puedes ver, yo hice el proceso otra vez para poder instalar los emojis de Apple, y cuando voy aquí a la aplicación de notas puedo escribir los emojis, y como puedes ver, aunque estoy viendo aquí los emojis de Samsung, estoy escribiendo los emojis de Apple para poder tener esa alternativa
alternativa cuando estoy escribiendo también en mi Samsung y pueda tener diferentes alternativas. Como pudiste ver, el proceso es un poco complicado y tedioso para poder llegar a lo que quieres hacer, pero sin duda alguna la aplicación funciona muy bien. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta de cómo puedes hacer eso mismo directamente en tu teléfono y con gusto trataré de contestarla acá abajo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!